Bueno, soy Fernando Buenabad Domínguez, mexicano, dedicado a la investigación en materia de filosofía y semiótica, y estudiando con cierta profundidad la guerra cognitiva. Pues es un paquete, digamos, de larga data, ¿no? Si pudiésemos algún día hacer una breve historia de estas estrategias, de este paquete, podríamos remontarnos a la Santa Inquisición, ¿no? En la Santa Inquisición también se inventó un sistema de eh, literalmente satanización de todo aquello que fuera pensamiento crítico, de todo aquello que no fuese pensar al gusto de los dueños del mundo. Y entonces, a partir de eso, llegar a los extremos de quemar gente en público, de torturar a las personas por las razones más estrambóticas, y además adosarle a esto no solamente la lógica de la represión, sino también un sentido pedagógico que tenía que ver con educar a los pueblos en torno a la sumisión, la, la rendición de todo pensar, de todo sentir, de toda inconformidad, pues, con las arbitrariedades, con el asalto a los recursos naturales, que larga data conocemos de esto, y también de la esclavitud, las más diversas formas de la esclavitud. De modo que ya desde la Santa Inquisición tenemos testimonios patentes y latentes. Podríamos ir más atrás, por supuesto, en la historia, a ver cómo el propio Grecia clásica, ¿no? Con su hipotética vida democrática, tenía también una lógica muy represiva, muy de exclusión de los que no fueran ellos los gobernantes. El propio Imperio Romano, una larga lista de persecuciones a todo aquel que no estuviera contento con la lógica imperial de ese tiempo. En fin, así que está inscrito pues en la larga lucha histórica de la humanidad, lo que en algunas corrientes teóricas, no solamente la de Marx, otras muchas también definieron como lucha de clases, ¿no? Así que como la lucha de clases no solamente es el sometimiento de las personas para el saqueo de recursos naturales y también del plusproducto, también tuvo que ver siempre con la dominación cognitiva, con la dominación ideológica. De esa profundísima raíz, que repito, que sería nutritivo hacer una buena historia de esto, aparece en este tiempo una especie de vocación, de evocación, o incluso de resucitar a como de lugar toda esa tradición a- a- actualizada con tecnología, actualizada con la lógica de los negocios actuales y al imperio norteamericano, al señor de los cabellos anaranjados y a su gerente Marco Rubio, pues se les antojó hacer una especie como de convención, convocatoria, cumbre, reunión, como le han llamado ellos mismos de distintas formas, para atraerse a un grupo de multinacional, de multimillonarios, a un encuentro en el que la reinvención de un demonio, como ahora le llaman a ese demonio terrorismo de izquierda, en torno a esto se organiza esta reunión en la que participan protagonistas de muy diversa índole. Eh, Vale la pena después analizar la nómina de los que acudieron, ¿no? Porque no solamente fueron políticos, representantes de gobiernos, etcétera, sino sus propios equipos, lo que ellos llaman think tanks, algunos institutos de investigaciones, algunos teóricos que presumen cierta biblioteca de estudios sobre terrorismo y de estudios básicamente sobre la perversión del comunismo contra la humanidad, etcétera, ¿no? Se reunieron para lo que yo creo que en esta primera instancia fue viste que ahora les llaman a eso showroom, ¿no? Porque hay que escarbar en lo que ahí pasó y con detalle. A mí me gustaría saber cuántos contratos se generaron ahí de las empresas que venden servicios de seguridad, por ejemplo, de espionaje, con videocámaras, bueno, las cámaras estas que se ponen por las calles ahora,
incluso las cámaras y el espionaje a través de los teléfonos celulares, esta misma conversación, cuántos orificios tendrá por los que se filtra lo que aquí se diga, lo que comentemos aquí, la propia estrategia de observación, seguimiento, persecución de personas en lo particular, pero también de organizaciones políticas, también de frentes de reflexión, de incluso algunos sí críticos, académicos, etcétera. Y que con todo este paquete, la invención del nuevo demonio del terrorismo de izquierda, es un gran negocio. En primer lugar, testimonio más que grotesco, el de Palantir, por ejemplo, y de algunos de sus empresarios adláteres, ¿no? Estos geniecillos de Silicon Valley que ahora venden a diestra y siniestras los juguetes que ellos tienen para el espionaje, etcétera. Entonces, a esta lógica del comercio con la seguridad y con el miedo, estos mercaderes del miedo fundamentalmente, echan mano de casi cualquier locura y vituperio contra lo que no les gusta. Y lo que no les gusta hoy tiene además dos asientos, a mi entender, de referencia geopolítica muy importantes. Uno es México, ni duda tengo, que buena parte de las moralejas que ahí transitaron en este encuentro tienen que ver con decir cómo se está cocinando en México un comunismo que nos amenaza a todos. Después, obviamente contra Cuba, donde están ahora ya de hecho, hace unas cuantas horas dijeron que era la capital mundial del terrorismo comunista y que etcétera, etcétera, contra el pueblo hermano de Cuba. Hoy por supuesto, e incluso recordando la victoria del 26 de julio. En fin, entonces hay una parte que revisar de esta larga tradición de los procesos de represión y de espionaje, etcétera, que hoy tiene, te repito, una actualización, lo que yo llamo la Santa Inquisición New Age, ¿no? Del siglo XXI, que replantea estas visiones obcecadas, cerradas, retrógradas en más de un sentido, este, y que creo que merece la pena revisar, no solamente por las amenazas patentes y latentes que de ahí han surgido, sino también porque yo no puedo excluir de cualquier análisis la pregunta de, mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros ante semejante repertorio de calumnias, ¿no? Em, esta circunstancia, además, ayuda a transparentar un poco más lo que definimos algunos como la guerra cognitiva, porque ya no hay escenario en el que no se presente digamos, coletazos de esto. Estábamos viendo un entretenimiento deportivo como el llamado Mundial de Fútbol, gran negocio multimillonario de la FIFA, donde, entre otras cosas, transitó una matriz ideológica bastante perniciosa, que es hacer que los pueblos se peleen entre ellos por razones de lo más absurdas, ¿no? Bajo el pretexto de que yo adoro y fanáticamente esta camiseta y entonces los colores de mi patria, hasta eso han llegado a decir, ¿no? Ofenden a mi patria porque traigo los colores de mi nación en una camiseta que es un negocio intoxicado con marcas de las empresas que financian toda esta festichola, ¿no? Bueno, en fin, entonces, detrás de todo este negocio, de esta barbarie publicitaria, aparece la noción de un nacionalismo muy tóxico, muy trasnochado, que ha llevado pues a confrontaciones muy tóxicas, ¿no? Quienes hemos luchado toda nuestra vida por la unidad de los pueblos latinoamericanos, quienes creemos que la verdadera patria es la humanidad, pues verdad que no podemos aceptar que todas estas operaciones que se dan en las mal llamadas redes sociales susciten los enconos y los odios que estamos testimoniando, ¿no? Así que, pero eso también es parte de esta pachanga de la manipulación ideológica y creo que también es parte del negocio que más horas después de que terminó el Mundial vimos coronado en este encuentro internacional, repito, de multinacionales y multimillonarios que llegaron a la conclusión finalmente con desparpajo, con impudicia total de decir todos estamos luchando contra el comunismo, todos aquí somos enemigos del terrorismo y de todas las formas de las izquierdas,
pero con énfasis muy particular en la palabra comunismo, ¿no? Y esto es ya realmente interesante porque dicen que Cuba es la capital mundial del comunismo. ¿Y qué hacemos con China? ¿Y qué hacemos con una historia, con una tradición y con un gran debate filosófico, político y humanista que tiene que ver unas, con un imaginario político que piensa en poner por encima de cualquier otro interés el interés de una comunidad, ¿no? De ahí viene la palabra comunismo. Entonces, sí que creo que vale la pena parar un poco, reflexionar un poco con la mayor serenidad posible, eh, y transparentar el financiamiento de todo esto, ¿no? De dónde rayos está saliendo? ¿Quiénes están poniendo las fortunas que han puesto para esto? Y después, ¿cuál es el proyecto de engaños? Que realmente un entramado muy complejo, es una red bastante con- confusa para algunos análisis, pero que por cierto está tocando esferas de lo más diversas. Pero en eso les ha salido bien hasta donde en sus dominios tienen total impunidad y total impudicia, ¿no? Este, más de uno incluso, mira, por ejemplo, dentro de toda esta operación ideológica que ha sido sembrar enconos y odios, aparece ahora una cosa que es que, bueno, todo esto es una lucha anti-argentina, ¿no? Una especie de victimización de un pueblo al que ahora resulta que es el ofendido en toda esta discusión, en todo este cruce eh, hay una palabra que me gusta mucho, que usan aquí en Argentina, por cierto, que es trapisonda, ¿no? En toda esta trapisonda mediática, este, eh, y que tiene que ver con dónde está la fuente del anti-argentinismo. Y ahora hay quien se puso a hacer un recuento, por ejemplo, de lo que el propio presidente Milei ha dicho de Argentina, lo que él piensa que es la Argentina, lo que incluso dijo alguna vez el expresidente Macri, y dice que esto es un país absolutamente fracasado, que no hay salida posible para la Argentina, que es una bola de mediocres todos, que son agrandados, con el error y el vicio que es generalizar, ¿no? Porque agrandados, prepotentes y soberbios, ahí tenemos, están Tepito, ¿no? No, no, no se puede decir que sea solo, aunque por más que haya quienes quieren caracterizar al pueblo argentino así, es un gran error. Pero los principales promotores del anti-argentinismo son estos señores de la ultraderecha que están hoy gobernando este país. Y hay testimonios, hay gráficas, hay bueno, declaraciones públicas que ellos han hecho y al extremo de decir, el propio Milei dijo, la única salida que este país tiene es agarrar el aeropuerto e irse de aquí porque esto ya no tiene salvación, ¿no? Entonces, mira cómo, mira cómo dan vuelta los ejes semánticos de este escenario para entonces culpar a los mexicanos que dijeron algo y que se agarraron a trompadas con unos argentinos de que ese es el alma de un anti-argentinismo. Pero también aquí se dice de otros, ¿no? Eh, pero el eje duro es pronunciar la división de los pueblos latinoamericanos en función del proyecto de dominación de la derecha sobre todo el continente. Y esta es la clave ideológica que les está funcionando, este, pues, porque también lo toman de una larga y vieja tradición. Edmundo O'Gorman hace muchos años publicó un texto sobre América Latina interpelando el concepto de unidad de los pueblos latinoamericanos. Decía O'Gorman, pero ¿de qué unidad estamos hablando? Si los chilenos están peleados con los argentinos de toda la vida, si los argentinos no pueden ver a los uruguayos y los uruguayos no ven a los argentinos, y los paraguayos, qué sé yo, también dicen sus cosas, y entonces los de Brasil dicen cosas brutales de Argentina, y de Argentina le dicen a Brasil cosas, incluso en las canciones, en los equipos, en los partidos, ¿no? Le dicen canciones como Brasil, dime qué se siente tener en tu casa a tu papá, ¿no? O sea, todas estas, digamos, poéticas del odio, llevadas incluso a canciones que se hicieron populares, este, evidenciaban o evidencian lo que O'Gorman analizaba de todo el continente sobre qué dicen los guatemaltecos de los mexicanos. Nos acusan de imperialistas y de colonialistas, etcétera. ¿Y qué dice Salvador de Guatemala?
¿Y qué dice Venezuela de Colombia? En fin, en este barullo de decires en lo general, O'Gorman identifica que la tal unidad de los pueblos latinoamericanos en términos objetivos hoy por hoy no existe. Y él dice, ¿dónde está la posibilidad de la unidad? En el futuro, decía él. En la capacidad que tengamos de salir de esa emboscada ideológica y de veras empezar a ver que aquí no importan los pasaportes. Estos países todos han sido colonizados y han sido balcanizados al calor de un grupo muy restringido de terratenientes que son los que han dominado todo el continente durante siglos y que estos son los señores que dicen yo odio al vecino porque así ya no permito que compitan conmigo y etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, con el desarrollo industrial se volvió también parte del proyecto monopólico transnacional que ahora se pelea los de las empresas de una marca de automóviles, para no decir un anuncio, con la de otra marca de automóviles, una que está en Brasil, otra que está en Argentina, otra que está en México. En fin, entonces, sí que es un debate interesante la discusión sobre la unidad de los pueblos latinoamericanos, porque para el modelo imperial es un peligro siempre. Ellos lo ven como una amenaza. Y en estos tiempos y en estos momentos en los que ellos sienten que están arrasando por la vía, entre comillas, la vía electoral, vale la pena, paréntesis, que Donald Trump siempre dice que es gracias a él que van triunfando las derechas en cada país, termino el paréntesis, en esta actual circunstancia a ellos les resulta un gran negocio la división de nuestros pueblos. De modo que ahí veo las emboscadas representadas en lo cotidiano, en un meme, en un bot o en un troll o en alguno que cayó en la emboscada esta y que se atreve a decir, ah, sí, porque entrenador de fútbol, no sé qué, o el otro que le contestó, o la vedette que dijo, o la otra que dice ser actriz, así se hacen llamar, este, para, para que afirmó cosas. Entonces, el tejido ideológico se ha vuelto fino, ayudado por toda la trama tecnológica que hoy tenemos. Y ahí creo que hay que incidir con un análisis semiótico profundamente crítico, este, porque es un riesgo que tarde o temprano vamos a ver expresado en algunos escenarios internacionales de envergadura mayor. Porque, concluyo, perdón lo extenso, pero cuando los procesos electorales en toda una región reclaman solidaridad de los pueblos hermanos, cuando va a hacer falta decir, mira, las ofensivas contra México, compadre, no son solamente contra México, son ofensivas contra todo el vecindario. Y si no tenemos solidaridad, y si o si la solidaridad está intoxicada con estas discusiones ideológicas infiltradas, tenemos problemas, muchos problemas. Dos palabras sobre esto que me parece también central. Eh, el, el oportunismo de las derechas, el oportunismo también inclemente e inhumano de las derechas, que no tiene pudor alguno frente a una tragedia como la que está viviendo el pueblo venezolano hoy por hoy, producto de unos sismos atípicos, ¿no? De repetición casi instantánea, que ha destruido y que ha matado a más de 5.000 personas. En fin, si no hay la mínima prudencia humanista, solidaria, fraterna, y todo lo contrario, se abusa de la tragedia para acicatear desestabilización de gobiernos, para mentir, porque el 90% de lo que se dice son falacias. Eso no quiere decir que sea perfecto y que todo se resuelva milagrosamente y que todo sea maravilloso. Hay problemas, hay limitaciones, pero ¿quién no las tiene ante semejante tragedia? Los mexicanos lo sabemos, bien que lo sabemos. Entonces, si en estos momentos te aparece alguien que con tono de donde fuese, con acento de donde fuese, te hace creer y te hace saber que lo que estás padeciendo no solamente es producto de un movimiento telúrico, impredecible, incontrolable, etcétera, sino que es más bien del abandono de un gobierno que porque son unos comunistas y no sé qué y no sé cuánto, entonces lo que hay ahí es una conducta inhumana y desalmada. Y creo que no es la hora, no es el momento, no es la manera, y hay que repudiar. En la propia Venezuela, sé lo que te digo, en fechas recientes, por motivo de este sismo, lo que ha hecho buena parte de la población, sé lo que te digo, ha sido pausar los debates,
pausarlos, no abandonarlos. Hay razones para que cada cual piense libremente como se le pega la gana y que debata y que pregunte y que cuestione, incluso que se organice para otras formas. Pero lo que es cierto es que ahora mismo lo que urge es un frente único de solidaridad por las vidas, por la salud, por los rescates, por la reparación de los daños, y eso es la urgencia primera. Aquel que no lo entienda, mejor dicho, que intencionalmente no quiere entenderlo y no quiere priorizarlo, entonces es un canalla. Y hay que decirlo con sus nombres porque si no, también caemos en ese engaño, ¿no? No es la hora, no es el momento, no es la manera, y yo creo que la pausa es inteligente, la pausa del debate por la prioridad, pero sobre todo porque en las urgencias que tenemos, la solidaridad y la fraternidad son lo más importante. Igualmente, saludos a todos por allá, ¿eh?